son las deficiencias congénitas de la coagulación, que son hemofilia A y hemofilia B. Bueno, la hemofilia es un defecto hemorrágico hereditario que está caracterizado por la deficiencia funcional o cuantitativa del factor 7 en el caso de la hemofilia A o del factor 9 en el caso de la hemofilia B de la coagulación. Esto se debe a un defecto en los genes del brazo largo del cromosoma X. Clínicamente, ambos van a tener presencia de hemorragias, principalmente en músculos y articulaciones que pueden ser de intensidad variable. Puede llegar a ser una enfermedad invalidante y aunque es rara, de acuerdo a la Federación de Hemofilia de la República Mexicana, en el 2016 se registraron alrededor de 5,000 pacientes en México y aproximadamente 1,000 madres portadoras. La hemofilia A se presenta en 1 de cada 5,000 a 10,000 varones y es el trastorno de la coagulación más común. 100% de las hijas de los varones con hemofilia van a ser portadoras y la van a padecer 50% de sus hijos varones. Se debe a mutaciones en los diferentes exones, 7, 14, 22, etcétera, del gen del factor de coagulación 7. Como es un gen muy largo, es muy posible que pueda tener defectos. También puede haber inversiones de material genético en el intrón 22 o en el intrón 21 en el cromosoma X. Puede ser secundaria a un defecto cuantitativo de síntesis del factor 8 o un defecto cualitativo de esta proteína. El 90% de los casos tienen disminución de niveles de la actividad procoagulante o antigénica. El 10% de la actividad antigénica superior a la procoagulante está relacionado a la existencia de una proteína anómala. Las manifestaciones clínicas, la frecuencia y la intensidad de las hemorragias que van a tener estos pacientes van a estar correlacionadas con los niveles de factor 7 en la sangre. En una hemofilia grave, los niveles del factor van a ser menores a 0.01 unidades por mililitro, tiene una incidencia del 50% y las manifestaciones clínicas pueden ser enfermedad grave, hemorragias frecuentes desde antes de los 6 meses de vida, deformidades articulares si no se trata adecuadamente. Aquí van a tener presencia de episodios hemorrágicos desde la infancia, van a tener múltiples hemartrosis que pueden dejar secuelas y que pueden llegar a dificultar la movilidad de los pacientes. También los recién nacidos pueden presentar cefalohematomas a su paso por el canal de parto. Ahí tenemos la imagen en la cual hay una hemartrosis de la rodilla y abajo pueden ver el cefalohematoma en un bebé recién nacido. Generalmente el primer episodio hemorrágico puede ser grave y presentarse desde los 6 o 18 meses de vida. En una hemofilia moderada, los niveles van a ser de 0.01 a 0.05 unidades por mililitro, tiene una incidencia del 10% y aquí la enfermedad va a ser moderada. Va a presentar solamente hemorragias postraumáticas y hemorragias espontáneas ocasionalmente. Las hemartrosis, que pueden ser ocasionales, pueden también presentar secuelas articulares. Y la manifestación más grave que podemos tener en este tipo, en la moderada, van a ser las hemorragias tras intervenciones quirúrgicas. En unos casos leves, el nivel de factor va a ser superior a 0.05 unidades por mililitro, tiene una incidencia del 30 a 40% de los pacientes y aquí la enfermedad pues va a ser leve y las hemorragias se pueden presentar después de algún trauma.
no tienen generalmente problemas hemorrágicos y son solamente diagnosticados a raíz de alguna extracción dentaria o de algún procedimiento quirúrgico. Bueno, como les mencionaba, la principal característica clínica de la hemofilia va a ser la hemartrosis. Prácticamente en un paciente con hemartrosis siempre vamos a pensar en descartar una hemofilia. Tiene mayor frecuencia e importancia por las secuelas que pueden ser incapacitantes para los pacientes. Se van a presentar sobre todo en rodillas, en tobillos, en codo y en hombros. Otra característica son los hematomas superficiales posteriores a algún trauma pequeño. Pueden presentarse simplemente en cualquier parte del cuerpo, pero cuando se presentan en cavidad retroperitoneal pueden producir graves complicaciones por compresión de algunas estructuras adyacentes. Cuando hay un hematoma en psoas ilíaco, puede asemejarse incluso a una apendicitis aguda. También se puede presentar hemorragia en el sistema nervioso central. Esta es la característica más grave que podemos encontrar. Tiene una prevalencia de 2.5 a 8% y gracias a las profilaxis ha disminuido en los pacientes. Tiene una aparición repentina con cefaleas intensas y ante una sospecha de esto vamos a hacer una terapia sustitutiva inmediata. Y bueno, ahí podemos ver en las imágenes una tomografía abdominopélvica en el cual hay un gran hematoma en el psoas ilíaco. También una imagen de una tomografía craneal en la cual vemos las hemorragias intracraneales. Y bueno, aquí les dejé otras imágenes como gráficas en las partes del cuerpo del paciente donde podemos encontrar diferentes hemorragias y pues debemos tener en cuenta la localización para ver si puede ser algo que nos deba preocupar. Bueno, el diagnóstico va a ser diferencial entre hemofilia A y B. Vamos a encontrar el, el, el alargamiento del... ¿Me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Hola. Sí te escuchamos. Okay. Bueno, bueno, en la diapositiva del diagnóstico va a ser diferencial entre las hemofilias y el principal con el que lo vamos a diferenciar va a ser la enfermedad de von Willebrand. Lo principal que vamos a encontrar aquí va a ser un prolongamiento en el tiempo parcial de tromboplastina activado. Y bueno, vamos a explorar ese porque pues es en la vía intrínseca donde se encuentra este factor. Vamos a descartar la posibilidad de que se trate de una enfermedad de von Willebrand con el inmunoanálisis de las enzimas. Va a haber historia hemorrágica solo en los varones y pruebas de hemostasia primaria normal. El diagnóstico de las madres portadoras va a ser indirecto con el análisis de los fragmentos de restricción polimórficos conseguidos tras la digestión del ADN y puede ser directo con una investigación de la mutación familiar. Esto nos va a servir también para hacer un diagnóstico prenatal. Lo único en lo que se van a diferenciar la hemofilia A y la hemofilia B va a ser en que su correspondiente factor va a estar disminuido en cada una.
El tratamiento va a depender de la gravedad de las hemorragias y de las circunstancias clínicas. Los objetivos principales van a ser tratarla lo más precozmente posible. En caso de que no estemos seguros de que sea una hemofilia, de todos modos hay que tratarlo. Y un tratamiento precoz va a limitar las lesiones que puedan haber en los pacientes. Algunas opciones que tenemos son los concentrados de factor recombinante. Estos son obtenidos con ingeniería genética, son eficaces e inocuos en cuanto al desarrollo de enfermedades transmisibles, aunque algunos pacientes pueden desarrollar inhibidores, lo cual va a ser un problema. Las cantidades recomendadas son 90 microgramos por kilogramos o a 80 o 120 microgramos por kilogramos cada 3 a 4 horas en hemorragias. Otra opción son los concentrados plasmáticos del factor. Estos van a ser obtenidos por la mezcla de plasma de 2 a 5,000 donantes. Son purificados por cromatografía de alta afinidad o de intercambio iónico y sometidos a procesos de inactivación viral, aunque aún así han habido casos en los que los pacientes han contraído enfermedades, por lo cual tenemos que vacunarlo contra la hepatitis o alguna enfermedad que pudiera contraer desde que lo diagnosticamos. Los crioprecipitados generalmente no se usan en el tratamiento de coagulopatías congénitas. Y bueno, cada unidad del factor perfundida por kilogramo va a elevar el 2% su concentración del factor en el plasma. Para calcular el número de unidades que vamos a perfundir, vamos a emplear esta fórmula, que es el porcentaje del factor a conseguir por el peso del paciente entre 2, y ahí vamos a obtener las unidades. Otra de las recomendaciones es que mantenga el paciente reposo e inmovilización, además del control del dolor. Algunos fármacos adyuvantes van a ser la desmopresina. Este es un vasoconstrictor sintético, análogo de la hormona antidiurética, que va a estimular la liberación del factor en el endotelio. La dosis recomendada es de 0,3 microgramos por kilogramos, infundida vía intravenosa, o se puede incluso duplicar o triplicar la concentración, dependiendo de cómo lo requiera el paciente, y se van a mantener esos niveles alrededor de 12 horas. También hay presentación intranasal, que tiene alta concentración. Para los pacientes pediátricos o menores de 50 kilogramos, contienen 150 microgramos y se va a dar una sola pulverización. Y para los pacientes adultos o con peso mayor a 50 kilogramos, van a ser 2 pulverizaciones que contienen aproximadamente 300 microgramos por kilo por día. No. Y bueno, también hay estos son de mucha utilidad en una hemofilia leve. También hay desmopresina inyectada subcutánea, que va a ser una dosis de 0,3 microgramos por kilo por día. Igualmente tenemos los antifibrinolíticos, que van a impedir la disolución del coágulo formado y van a estar contraindicados en los pacientes con hematuria. Este puede ser el ácido tranexámico, que se va a administrar a dosis de 10 miligramos por kilogramos cada 6 a 8 horas por vía intravenosa. La profilaxis en un paciente con enfermedad leve o moderada se pueden tratar con desmopresina antes de acudir al dentista o de someterse a una cirugía menor. En los pacientes graves, vamos a dar una profilaxis desde procedimientos menores para aumentar los niveles del factor hasta un 50%,
y en una cirugía o procedimiento mayor vamos a elevar los niveles hasta el 100% y mantenerlos al 50% al menos durante toda la semana posterior. La profilaxis va a ser la administración continuada del factor. Puede ser, por ejemplo, 50 unidades por kilogramos 3 veces a la semana. Esto para llevar a un paciente grave hacia un estado moderado. Se puede iniciar en niños. Puede haber una administración primaria antes de la primera hemartrosis o secundaria después de la primera hemartrosis. En los pacientes hemofílicos leves o moderados vamos a recomendar desmopresina y antifibrinolíticos, y en las hemorragias graves vamos a recomendar un tratamiento sustitutivo con factor 8. Ahorita les voy a mostrar una tabla. El objetivo es mantener los niveles entre el 30% y 100%. Sin embargo, algunos de los pacientes con hemofilia que generalmente tienen una característica grave van a desarrollar inhibidores frente al factor 8 que van a aparecer tras repetidas transfusiones del factor. Bueno, como les decía, esta es una guía de la cantidad del factor que vamos a aplicar según el tipo de hemorragia que tenga el paciente y el nivel hemostático que deseemos lograr. Y bueno, también les mencionaba que algunos pacientes con hemofilia van a desarrollar inhibidores frente al factor 8 tras repetidas transfusiones de este factor. Esto lo vamos a sospechar cuando el tiempo de tromboplastina no se acorte al mezclar el plasma del paciente con un plasma normal. Va a ser de baja respuesta cuando sea menor a 5 unidades Bethesda por mililitro. Las hemorragias las vamos a contrarrestar aumentando la dosis del concentrado del factor. Y si tiene alta respuesta, va a tener más de 5 unidades Bethesda por mililitro. Y en caso de una hemorragia, en caso de una hemorragia no nos serviría lo mismo, porque si tratamos al paciente con el concentrado del factor, va a aumentar los niveles del inhibidor, sería ineficaz. Algunas alternativas sugieren complejos protrombínicos activados o factor 7 recombinante. Y bueno, podemos erradicar los inhibidores con inmunotolerancia. Pueden ser dosis desde las más bajas a más altas de concentrado de factor 8 y hasta que desaparezcan los inhibidores. Además esto nos va a mejorar el dolor con el factor 7. Y ya en específico para el tratamiento del dolor, vamos a intentar evitar el ácido acetil salicílico, los AINES, y vamos a tratar de usar paracetamol y sus derivados. También vamos a aplicar medidas locales como frío en las lesiones que tenga el paciente y a evitar inyecciones intramusculares para evitar el riesgo de que pueda haber una hemorragia. Bueno, la hemofilia B es similar a la hemofilia A en cuanto a transmisión y manifestaciones clínicas. Tiene una incidencia menor de 1 de cada 30,000 varones y puede ser debida a una disminución de los niveles antigénicos del factor 9 o, en 1/3 de los casos, a la existencia de una proteína inactiva. La tipificación exige la determinación de la actividad coagulante del factor 9 y también su cuantificación inmunológica. La utilización de sondas de ADN puede facilitarnos la identificación de portadores y el diagnóstico prenatal de la enfermedad. Bueno, ya les había hablado un poquito del diagnóstico diferencial, que solo va a ser prácticamente la presencia de cada uno de los factores correspondientes. Y el tratamiento, aquí la desmopresina no va a tener mucha relevancia, y el tratamiento de elección va a ser el factor 9 recombinante o de concentrados de factor 9 plasmático previamente inactivados para la presencia de algún virus. Cada unidad de factor 9 va a elevar el nivel plasmático un 1%.
Tiene una vida media de 18 a 24 horas, por lo cual la dosis de mantenimiento puede ser una vez al día. 40 a 60 unidades por kilogramo de peso del paciente son suficientes para alcanzar los niveles hemostáticos terapéuticos. En hemofilias graves podemos administrar 50 unidades por kilogramo del factor 9 2 veces a la semana como profilaxis para prevenir alguna hemorragia espontánea. Y bueno, aquí la prevalencia de que desarrollen inhibidores contra el factor 9 es un poco menor, es de menos del 5%. Y eso sería todo. ¿Tiene alguna duda? No leí. ¿Nadie tiene dudas? Doctora, Entonces, la, mande. la diferencia entre las dosis de profilaxis, de profilaxis y de tratamiento, tanto en hemofilia A como hemofilia B, se debe principalmente a en qué parte de la cascada actúa. Porque, Mm, por ejemplo, la B, veo las tablas de profilaxis y mencionan que las dosis son menores que las de A. Y pues, o sea, bueno, varían. Entonces, si una es porque es intrínseca y la otra es extrínseca, ¿o cuál sería? no, al final las dos actúan en la parte intrínseca, pues, porque el factor 8 y el factor 9 están evaluados por el TTP. Entonces, aquí la deficiencia se aplica lo mismo para si es leve, moderado o severa en cuanto a la cantidad de la deficiencia. Si es de 1 a 5, si es menor a 1 es una severa, si es de 1 a 5 es una moderada y si es de 5 a 30 es una leve. Y todas las deficiencias arriba de 30%, porque 30% todavía sigue siendo bajito, pues ya no se considera como una deficiencia, digo como una hemofilia, sino como una deficiencia leve. En el caso de la profilaxis para las dos, lo que cambia es la cantidad o el porcentaje de actividad que eleva cada unidad del factor. En el caso del factor 8, por cada unidad que tú pongas de factor 8, te va a elevar 2% la actividad. Entonces, y en el caso del factor 9, por cada unidad que pongas de factor 9, te va a elevar solamente 1% la actividad. Entonces, lo que se sabe en teoría es que el nivel hemostático de los factores de coagulación se alcanza arriba de, o sea, una hemostasia efectiva arriba del 30%. Y para el caso de las profilaxis están indicadas para las hemofilias severas, es decir, con actividad de menos de 1% de factor en 8 o 9, y para las hemofilias moderadas que tengan un fenotipo hemorrágico. Se refiere al fenotipo hemorrágico a que en teoría una hemofilia moderada con actividad de factor de entre el 1 y el 5%, en teoría no deberían tener hemorragias espontáneas o hemartrosis tan frecuentes, sino solamente sangrados cuando su sistema hemostático es puesto a prueba en cirugías, en extracciones dentales y en operaciones y demás, o en golpes muy fuertes. Pero hay pacientes que aún teniendo un nivel de factor 8 o 9 en nivel moderado, o sea, una deficiencia para hemofilia moderada, aún así pueden presentar hemartrosis continuas como si fueran una hemofilia severa. No sé si me doy a entender. Es decir, por laboratorio son una hemofilia moderada, pero por clínica se comportan como si fueran una hemofilia severa. Entonces, los pacientes que tienen una hemofilia moderada, pero con fenotipo hemorrágico, así es como se le llama, con un comportamiento hemorrágico, como si fuera una severa, también llevan profilaxis. Entonces, eso es lo que cambia. ¿Qué cantidad o qué actividad tiene o cuánta actividad del factor eleva cada unidad del factor? En el caso del factor 8, 2%, y en el caso del factor 9, 1%. Entonces, de esto es lo importante que ustedes conozcan como médicos de primer nivel, es que todo paciente con hemofilia A o B
puede tener riesgo de sangrar en cualquier nivel, ¿no? Y va a ser mayor el riesgo en cuanto más severa sea la hemofilia. Entonces, acuérdense siempre, pacientes que llegan o que va, porque les pueden llegar a urgencias, pues porque les pueden llegar a la consulta normal, incluso niños, pacientes que tengan, sobre todo los niños, hemartrosis o inflamación de las rodillas, de los codos cuando empiezan a gatear, es importante descartar que tenga alguna de estas enfermedades. Explorar los antecedentes familiares, si alguien en la familia, sobre todo la mamá, porque como es una transmisión por el cromosoma X, si en la familia de la mamá hay antecedentes de pacientes hemofílicos, y aunque no haya antecedentes familiares, no descarta que sea una hemofilia, porque hasta una tercera parte de los pacientes se presenta con una mutación de novo, es decir, no tenían antecedentes familiares y durante la gestación hay una mutación ahí en el cromosoma o en el gen del cromosoma, digo, del factor 8 y del factor 9, y es cuando se presenta la hemofilia. Entonces, en la mayor parte de los casos son hereditarias, pero hasta una tercera parte de los casos son apariciones de novo. Y lo más frecuente son lactantes que empiezan a caminar o gatear o que empiezan a moverse y que de una caída o de ese gateo llegan con hemartrosis de las rodillas o llegan con hemartrosis o aumenta el volumen en los codos o en las muñecas. O niños que, por ejemplo, se cayeron, no sé, durante igual la etapa de lactante, se cayeron de la cama, que a todos los bebés les pasa, y que de esa caída de la cama de 50 centímetros tienen una hemorragia intracraneal pues severa o fuerte. No, eso no es lo habitual. O sea, si un niño se cae de su propia altura cuando está caminando, cuando está rodando en la cama, lo habitual no es que haya alteraciones neurológicas tan severas, es decir, la proporción del traumatismo no concuerda con la alteración clínica que presenta el paciente. Entonces, niños que presentan alteraciones neurológicas por una caída de su propia altura, por una caída de la cama o por alturas que no son realmente considerables, siempre hay que explorar que tenga alguna alteración en la coagulación. Entonces es muy común niños que llegan con hemorragias intracraneales, que llegaron porque se cayeron de su propia altura y llegaron convulsionando, o tuvieron pérdida del estado de conciencia, o tuvieron alteraciones o desviación de la mirada y cosas así. Y cuando les haces una tomografía, pues se ve que hay una hemorragia intracraneal. Entonces todos estos niños siempre hay que explorar que haya algún tipo de enfermedad como esta, hemofilia A o hemofilia B. Por cuestiones de frecuencia, lo primero, en cualquiera de las dos hemofilias, A o B, lo primero que se va a alterar van a ser el TTP en los tiempos de coagulación. Las plaquetas van a estar normales, pero el TP y el TTP, que son de los estudios que generalmente siempre piden a todos los pacientes, el TTP va a estar prolongado, muy prolongado, o incluso puede llegar a decir que no coagula. El TTP te evalúa cualquiera de los dos factores, tanto el factor 8 como el factor 9. Por cuestión de frecuencia, el primero que estamos obligados a pedir para descartar hemofilia es la hemofilia A, y sería la cuantificación del factor 8. Si ustedes estuvieran en un hospital o en un lugar donde o el paciente tuviera mucho dinero y puede hacerse como todos los estudios de coagulación desde un inicio, pues le pides el factor 8 y el factor 9 y el factor de von Willebrand ya de cajón para que ya te ahorres pasos, ¿no? En el diagnóstico. Pero la mayoría de las veces se tiene que hacer así por pasos, por cuestión de frecuencia. Si el TTP está prolongado, el factor más, o la hemofilia más frecuente es la hemofilia A, entonces pides la cuantificación del factor 8. Si tu factor 8 está normal, pues entonces ahora sí pides el factor 9. Y si tu factor 9 está normal, pues entonces ahora sí pides el factor de von Willebrand a lo mejor para descartar pues igual que sea una enfermedad de von Willebrand y que por eso te haya presentado esa hemorragia tan severa y por los tiempos de coagulación prolongados. No sé si queda claro hasta este punto. Sí, Sí.
Entonces, lo importante de llegar a un diagnóstico oportuno, sobre todo en los niños pequeños, porque pues cuando ya son familiares de otros hemofílicos, pues ya llegan y te dicen, soy hemofílico, ¿no? Y todo el mundo corre porque sangran mucho y da miedo. Pero cuando no es un paciente conocido o con antecedentes, porque es una mutación de novo, es importante saber cómo se presentan clínicamente o habitualmente los pacientes, que son hemorragias o edema de las rodillas, de las articulaciones, hematomas muy severos o hemorragias que no van de acuerdo, no van acorde al traumatismo. La evaluación con los tiempos de coagulación y con una biometría hemática, como todos los pacientes, para descartar que no sea una trombocitopenia y que por eso haya sido el sangrado. Y en los tiempos de coagulación, el TTP es el que va a estar prolongado. Si el TTP está prolongado, me orienta que sea una hemofilia y hay que cuantificar primero el factor 8, si está normal, el factor 9. Y si está normal, el factor de von Willebrand para ir descartando poco a poco las alteraciones en la coagulación más frecuentes. Ya que llegamos a un diagnóstico, dependiendo de la cuantificación que me reporten, voy a clasificarla entonces como leve, moderado, severo. Entonces ya quedamos que las severas son menos de 1% de la actividad, moderada de 1 a 5 y leve de más de 5%. Los que van a llevar profilaxis son los que moderados, que sangren mucho, o los graves. Y el objetivo de la profilaxis, es decir, prevención, es prevenir las secuelas de las hemorragias en las articulaciones. Una de las principales complicaciones de que los pacientes les sangren a cada rato las articulaciones es la artropatía hemofílica. Es decir, pacientes que antes, cuando todavía no había esto o no se implementaba bien todo lo de la profilaxis, los pacientes a los 10, 11 años ya no podían caminar o estaban en muletas porque la martrosis va anquilosando la articulación, va lesionando el cartílago y va impidiendo como el movimiento adecuado. Entonces, a futuro son pacientes que son limitados físicamente y que no pueden trabajar y que no pueden hacer una vida normal. Entonces, desde que se empezó la profilaxis primaria, pues disminuyó las secuelas por la artropatía y los pacientes con hemofilia pueden llegar a ser personas completamente normales y hacer actividades normales como cualquier otra persona. Entonces, el objetivo de la profilaxis de forma temprana es evitar las secuelas físicas que dejan las artropatías, porque le sangran las rodillas, le sangran los tobillos, le sangran la cadera, le sangran los codos, le sangran las muñecas, le sangran todo lo que se les ocurra. Y el objetivo de la profilaxis es más que nada llevar de una hemofilia severa, es decir, con un porcentaje de actividad de menos del 1%, a una hemofilia moderada, es decir, que su porcentaje de actividad sea de forma continua de más de 1%. Se supone que en este porcentaje de actividad de más de 1 a 2%, las hemartrosis o las hemorragias espontáneas son mínimas, a menos que se someta pues, a algún golpe o algún traumatismo muy severo. Pero si no hay este tipo de exposiciones, pues no va a sangrar de forma espontánea. Y ese es el objetivo. En cuanto a los pacientes que ya saben que son hemofílicos y que puedan o no estar en profilaxis primaria, si les llega en alguna ocasión alguno a la consulta o a urgencias, lo primero que se tiene que hacer pues, es corroborar o preguntar antecedentes de importancia. Entre ellos, si les dicen que es hemofílico, pues lo primero es evaluar cuál es la articulación o cuál es el sitio de sangrado. Todo paciente que dice o que su familia dice que es hemofílico y que llega con alteraciones del estado de conciencia, hay que pensar que es una hemorragia intracraneal y eso es una urgencia. Antes de corroborar si realmente se pegó, si realmente tiene una hemorragia intracraneal con métodos de estudio, lo primero es aplicar el factor deficiente, dependiendo del qué tipo de hemofilia sea, si la A o la B. Y para el caso de las hemorragias que ponen en riesgo la vida, siempre hay que llevar el porcentaje de actividad al 100% del factor, de 80 a 100%. Entonces, en el caso del factor 8, esto lo vamos a lograr poniendo 40 unidades por kilo de peso, porque como cada unidad me eleva 2%, con 40 unidades yo voy a llevar hasta 80% de actividad del factor. Para el caso de la hemofilia B, si quiero llegar a
a ese 80% de actividad, pues tengo que aplicar 80 unidades por kilo de peso para llegar a ese porcentaje de actividad. Hemorragias que ponen en riesgo la vida, entonces lo puso su compañera, son las hemorragias del sistema nervioso central, por eso ahí les marco como 50 unidades por kilo, porque mi objetivo es llevar a 100, recordando que cada unidad me eleva 2% el porcentaje de actividad. Las hemorragias retrofaringes o en cavidad oral, porque al final si tengo un sangrado o un hematoma en cavidad oral o en vía aérea, ese hematoma se va por todo el nivel submuscular y mucosa y puede edematizar tanto que no permite respirar, o sea, obstruye la vía aérea, entonces eso también es una hemorragia que pone en riesgo la vida. O las hemorragias intrarretroperitoneales o aquellos que sean un traumatismo severo o que requiera una cirugía de urgencia, siempre se lleva al porcentaje de actividad 100%, es decir, se aplica 50 unidades por kilo de peso del factor 8 para la hemofilia A y de 100 unidades o de 80 a 100 unidades por kilo para la hemofilia B, para reponer el factor 9. Y el resto de las hemorragias que no ponen en riesgo la vida, como la hemartrosis a cualquier nivel, en cualquier articulación, la cutánea mucosa o nariz o, no sé, hematomas musculares, el porcentaje mínimo que debemos de llevar es a 60% o a 40%. Entonces, realmente lo que tienen que saber es que toda aquella hemorragia que pone en riesgo la vida, alteraciones del estado de conciencia en un paciente hemofílico, es importante iniciar el tratamiento con el factor 8 lo más pronto posible. Y todo lo que son hemartrosis, hemorragias no graves, por lo menos llevar a un 40% de actividad el factor. Aparte, si en lo que consiguen el factor o en lo que el paciente lleva el factor que tiene en su casa, pues lo primero, si son hemorragias que no ponen en riesgo la vida y son hematomas o hemartrosis, pues es la aplicación de hielo para favorecer la vasoconstricción en el nivel donde está ocurriendo la hemorragia y con eso limitar como la salida de sangre. Pero de ahí en fuera, pues el tratamiento solamente es el factor. Y ¿y qué más? No se me ocurre otra cosa. ¿Alguna otra pregunta? Ah, bueno, y en el caso de, para cuando no tenemos la disponibilidad del factor 8, pues el uso de los crioprecipitados o de plasma, si de plano no hay crioprecipitados, pero en realidad lo único sería, o lo ideal, es el factor 8. En el primer mundo dicen que ellos ya no usan para nada hemoderivados o crioprecipitados para el tratamiento de los pacientes hemofílicos, y incluso la Federación de Hemofilia y pues todos los hemofílicos pues piden que ya no se usen este tipo de factores y lo ponen incluso como alguna alteración de sus derechos humanos. Pero finalmente hay pacientes que incluso están en la sierra, ya les tocará así cuando vayan a un servicio o a su servicio social y que están en unidades muy lejanas donde no llega a veces ni la luz ni la señal de teléfono, pues que no hay obviamente acceso a concentrados de factor 8 ni de factor 9 y pues se tiene que usar lo que se tiene, ¿no? Que primero sería la vasoconstricción, el uso de hielo, tratar de parar la hemorragia y en el caso de que sea necesario, pues los crioprecipitados si es que hubiera disponibilidad y si no hay nada de eso, pues el traslado inmediato a una unidad donde sí haya por lo menos hemoderivados. ¿Alguna duda, pregunta? No, doctora. O sea, esto sí se lo tienen que saber así, bien sabido. Se lo tienen que saber o a venir en el examen. Porque sí es importante, o sea, sí les va a tocar en el trabajo, en el servicio social o en el internado que les lleguen pacientes a urgencias, ya sean niños o pacientes ya diagnosticados y que lleguen con o alteraciones neurológicas o con una hemartrosis y que ustedes tengan que determinar qué le pueden dar. Si tienen acceso al factor 8, pues el factor 8, qué cantidad le van a poner de forma inicial, por lo menos. Y si no tienen acceso al factor 8, pues cuál es la opción para que le pongan tratamiento y cómo llegan al diagnóstico inicial, que con unos tipos de coagulación simples y llanos pueden orientar por lo menos a decir, bueno, probablemente sea esto. Ya para el caso de aquellos, ya lo que comentaba su compañera, de aquellos hemofílicos que tienen inhibidores, que los inhibidores no son más que anticuerpos contra el factor 8, pues ya esas son otras cuestiones que generalmente ya se deben de tratar en un segundo o tercer nivel y ya por un subespecialista. Eso ya no es algo que ustedes estrictamente tengan que saber.
pero sí el conocer la clínica de los pacientes hemofílicos cuando no están diagnosticados y no tienen antecedentes y cómo tratar un hemofílico cuando llega con alguna urgencia. Eso sí lo tienen que saber, así que eso sí les va a venir en su examen Ok, doctora. para que se lo aprendan bien. Así que si tienen dudas, es momento de decírmelas en este momento. ¿Nadie tiene dudas? Ni porque va a venir en el examen. Pues creo que no, creo que les quedó claro. Bueno, a ver cómo les va. Bueno, entonces nos escuchamos el martes. Faltaría el caso Doctora, clínico. El es caso lo que iba a clínico. decir. Sí, Ajá. no sé si lo descargó o se lo pasó. Ah, el caso Bueno, clínico es que viene lo como tienen los compañeros, pero no sé si lo tenga usted. Está pues en el el drive. drive. Ajá, está en Ajá. el drive. Y viene como caso clínico hemofilia, ya lo encontré. Ahí está. Ajá. Sí, listo. Ay, ¿por qué no me dijeron que faltaba eso para no hablar tanto? Ay, es que no quería interrumpirla. Bueno, se trata de un paciente masculino de 5 meses de vida. Este niño es producto de un segundo embarazo con nacimiento a término, que nació sin complicaciones. Y el paciente presenta un cuadro clínico que consiste en dolor, una tumefacción e impotencia funcional, con una rotación externa de la extremidad inferior derecha. Se sospecha que está optando a esta posición para evitar el dolor. Entonces, pues se procede a hacer la exploración física y se encuentra que hemodinámicamente está estable, afebril y con ausencia de la movilidad activa, y a la exploración al realizar la movilidad pasiva, se provoca el llanto. Hay un aumento de partes blandas del muslo y de la rodilla, y además de que hay una asimetría con respecto a la extremidad contralateral. Bueno, ya preguntándole a la madre, se menciona que entre sus antecedentes los padres no tienen ninguna enfermedad, pero aquí lo destacable es que el abuelo materno tiene episodios de epistaxis espontánea, y además se menciona que la semana previa a este cuadro se le se le colocó una vacuna en el muslo. Bueno, el hemograma reportó que no hay ninguna alteración, no se reporta ninguna alteración en las líneas celulares. Y en los tiempos de coagulación y tiempo de sangrado todo se encontró normal, excepto el tiempo de tromboplastina parcial activada, que estuvo prolongado. Entonces, se solicitaron los factores de coagulación y el que se encontró disminuido fue el factor 8. Por lo tanto, pues esto nos indica que se trata de una hemofilia A. Y bueno, también se solicitaron pruebas de imagen como una ecografía para observar pues cuál es la causa del engrosamiento de las partes blandas. Y bueno, aquí les coloqué una imagen. Y en la resonancia magnética se observan lesiones de hemorragia muscular en el cuádriceps. Y bueno, aquí no se alcanza a ver mucho. Y y además de la hemartrosis en la articulación de la rodilla. Y bueno, como corresponden los niveles de factor 8, esto nos indica que se trata de una hemofilia A grave, ya que tiene 1%. Y bueno, en este caso se trató con administración de factor 8. Aquí dice 7, no sé por qué le borré uno, ¿no? Disculpen. A una dosis de 65 unidades por kilo cada 24 horas. Esto se administró hasta que se le dio de alta. Y se observó una mejoría clínica en 2 semanas porque hubo una resolución de la hemartrosis según las pruebas de imagen. Y se encontró que hubo una respuesta de una elevación del 16% del factor a las 24 horas y 30% después de
de un día. Entonces se procedió a darlo de alta, pero con una administración de infusiones de factor 8 recombinante ambulatorias a la misma dosis, pero esta vez serían cada 48 horas por un mes. Entonces, al finalizar el tratamiento, 15 días después, presentó un nuevo cuadro con un hematoma espontáneo en el mismo muslo del cuadro inicial, pero esta vez de menor tamaño. Y este cuadro se dio con la administración de nuevo de factor 8 a la misma dosis cada 24 horas por 8 días y posteriormente para evitar que, pues ahora sí que la recidiva, se administró cada 48 horas hasta completar 10 dosis y pues se resolvió el cuadro. Y ya, eso sería todo. Bueno, ahí en este caso, bueno, no sé dónde lo haya sacado, pero el tratamiento con el factor 8, pues no se aplica así, porque si recordamos lo que les acabo de decir, que cada unidad de factor le va a 2% de actividad. Para el caso de una hemartrosis, de acuerdo a lo que expuso su compañera, la cantidad que debemos aplicar es de 20 a 40 unidades por kilo de peso de factor. Ahora, la dosificación o cada cuánto lo vamos a poner es de acuerdo a la vida media del factor. En el caso del factor 8, la vida media es de 8 a 10 horas. Entonces, para cuando hay una hemorragia aguda, el factor se pone por lo menos cada 8 horas. Y para el caso del factor 9, la vida media es de 10 a 12 horas. Entonces, el factor 9 sí se aplica cada 9 horas. Digo, cada 12 horas, perdón. Y dependiendo del tipo de hemorragia, serán los días en que se va a aplicar el factor. Cuando es una hemartrosis o un hematoma, generalmente se aplica durante 3 días a dosis de 20 a 40 unidades por kilo de peso cada 8 horas, por 72 horas, y de acuerdo a la respuesta, pues decides continuarlo o ya suspenderlo. Y en el caso de las hemorragias que ponen en riesgo la vida o después de una cirugía, pues sí se puede extender los días de aplicación cada 8 horas hasta 5 o 7 días, y también de acuerdo a la respuesta del paciente. En este caso, este niño pues ya tenía 5 meses de edad y ya tenía ahí alteraciones o una hemartrosis en la rodilla, y es una hemofilia, pues está entre moderada y severa porque tiene un 1% de factor, pero él a lo mejor pudiera ser candidato a la profilaxis primaria. La profilaxis primaria es la aplicación del factor por lo menos 2 o 3 veces a la semana de forma indefinida, es decir, por el resto de su vida, para evitar precisamente que haya aparición de nuevos eventos de hemorragia. Entonces, a este niño pues le pusieron 65 unidades cada 24 horas o después le dejaron cada 48 horas por un mes. Y obviamente, pues cuando lo suspendieron, otra vez volvió a presentar una hemorragia. Entonces, ahí lo ideal es ya dejarlo de forma permanente y no se va dejando por un mes. Aquí estos tratamientos, o sea, sí es importante que a lo mejor donde lo hayas encontrado, pues a lo mejor no hay tanto acceso a los factores de coagulación a estos tratamientos, y por eso pues uno se ajusta a lo que hay y trata de ofrecerle algo pues al paciente, ¿no? Pero lo ideal, ahí hubo un exceso de gasto en cuanto al factor 8, porque 65 unidades por kilo no las ocupaba, necesitaba solamente 20 unidades por kilo y sí aplicadas cada 8 horas. Entonces, cada 24 horas, pues te sirve durante 8 horas esa bomba de factor que le estás poniendo, pero el resto de las 16 horas lo dejas descubierto. Y entonces, cuando ya se está estabilizando tu coágulo, de pronto viene otra vez la caída del factor 8 y se desestabiliza, y pues ya no permite como ahí la curación de esa hemorragia o de esa lesión. Entonces, sí es importante igual que sepan eso, ¿no? De acuerdo a las guías, siempre basarse en las guías, y vienen igual en las guías de práctica clínica, y yo creo que también en algún examen de estos del ENARM y esas cosas deben de venir, porque sí son como cosas un poco comunes. Entonces, la dosificación es para hemorragias que no ponen en riesgo la vida de 20 a 40 unidades por kilo de peso para hemofilia A o B, y además lo que cambia en cuanto
a qué es lo que cuánto le vas a aplicar es dependiendo de qué deficiencia tenga. Y para hemorragias que pongan en riesgo la vida, sistema nervioso central, abdominales, bueno, intraabdominales o en vía aérea, siempre hay que llevar el porcentaje de factor a 50-100% de actividad, es decir, de 50 unidades por kilo de peso para el caso del factor 8 o 100 unidades por kilo de peso para el caso del factor 9. ¿Sale? Y en el caso de estos niños que son de recién diagnóstico y que pueden beneficiarse con una profilaxis para no dejarles secuelas el resto de su vida, o evitar las secuelas físicas, es pues la profilaxis primaria. Entonces ustedes pueden hacer el diagnóstico y ya cuando sea cuestión de decidir si va o no a profilaxis y tratar pues el evento hemorrágico agudo del momento y ya enviarlo a un segundo o tercer nivel. Porque obviamente estos factores pues son muy caros y no se los sueltan a cualquier clínica o a cualquier hospital. Tienen que hacer solicitudes y demás. Pero sí es importante que lo conozcan. ¿Sí? ¿Alguna duda o pregunta? Doctora, Ujú. ¿cualquier tipo de profilaxis entonces se va a aplicar ya de por vida, ya sea la profilaxis primaria o la secundaria o la terciaria? Sí, o sea, finalmente la profilaxis primaria es cuando tienes pues un niño pequeño y que ha tenido 2 o 3 eventos de hemartrosis y es una hemofilia severa. Y ahí sí, es de por vida, le tienes que aplicar sus 20 a 30 unidades por kilo de peso cada 2 o 3 veces por semana por el resto de su vida, pues por lo que quieres es hacer que su vida sea normal. Y para el caso de la profilaxis secundaria o la terciaria, que es cuando ya tienes secuelas de alguna artropatía en niños más grandes o pacientes más grandes, pues ya la inicias igual. Se llama secundaria porque la iniciaste como más tardío y puede que ya tengas por ahí secuelas, o terciaria porque ya tiene muchas secuelas o no tienes el acceso al tratamiento y le pones la profilaxis solamente ahí para medio torear las hemorragias. Pero lo ideal es que todos los pacientes inicien profilaxis primaria, es decir, desde que son pequeños y desde que se hace el diagnóstico para evitar que tengan secuelas. Y si cualquiera de las dos se da por el resto de la vida, porque como es una deficiencia congénita del factor 8, pues esa deficiencia la va a tener por el resto de su vida. Ya se está tratando, por ahí hay ensayos clínicos para hacer terapias, ¿qué le llaman? Como moleculares o celulares, como para tratar de cambiar o meter ahí algún virus o alguna molécula que empiece en el cuerpo del paciente para que empiece a formar su propio factor 8, pero pues eso todavía no se logra. Entonces, el tratamiento hasta ahorita todavía sigue siendo la profilaxis primaria para las hemofilias severas y pues lo ideal es iniciarlos desde las edades más tempranas para evitar las artropatías o las secuelas. Porque pues al final son adultos que pueden ser completamente limitados para sus movimientos, no trabajan, o sea, no pueden hacer otra cosa, gastan porque finalmente el factor 8 para la compra de los hospitales y para resolverle el problema al paciente, pues lo absorbe muchas veces el gobierno y pues lo del gobierno pues lo absorbemos en general pues toda la población trabajadora, ¿no? Entonces, por eso es importante evitar secuelas que limiten la productividad de las personas en la edad adulta. ¿Alguna otra duda? Gracias. Sí. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Nadie? No, doctora. No, doctora, todo claro, gracias. Bueno, entonces nos escuchamos el martes. Perfecto. Sí, doctora, muchas gracias.